Bien, buenas tardes. Vamos con esta tercera webinar en fin, intenta de nuevo con todos los temas que estoy tratando poner un poquito de luz en alguno de los temas de mi expertise. Como los que ya un poco ya me conocéis, intento trabajar en tres grandes líneas: la línea del Management Consultant, de la consultoría de management, la línea del desarrollo de liderazgo, de la formación directiva, y una tercera línea, que es esta un poquito la que vamos a trabajar durante durante la tarde de hoy, esta media horita rápida de principales ideas, que es el área de la asesoría de recursos humanos o la de estar cerca, diríamos, del responsable de personas o de recursos humanos. El tema de hoy tiene un título tan sexy como la gestión estratégica del talento, que yo creo que está bastante, que es un término que se está acuñando a día de hoy para intentar representar aquella contribución de valor que el área de recursos humanos a día de hoy pues creo que puede poner encima de la mesa como algo realmente de valor para la organización. Bueno, los que ya conocéis, estamos teniendo una serie de webinars. Estamos en esta tercera webinar que está centrada en la gestión estratégica de talento, pero para los que tengáis un poquito en mente de asistir a alguna más, como veis aquí hay otras fechas, tanto en noviembre como fundamentalmente el mes de noviembre, en temas como el cuarto webinar tiene que ver más con formación directiva, y el quinto pues quizás un poco de cómo gestionar más eficazmente personas y equipos. Bien, presentación personal. Llevo unos cuantos años en el mundo de la consultoría, de gestión de personas y de gestión estratégica y bueno, pues de alguna manera durante bastantes años estoy perfeccionando un poquito todo lo que tiene que ver con la asesoría al área de recursos humanos. ¿Cuáles son las principales ideas que quiero poner encima de la mesa en la sesión de hoy? Bueno, en primer lugar, lo que os voy a compartir va a tener que ver con todo lo que es mi experiencia como practitioner. Es decir, yo he estado implementando y poniendo encima de la mesa y poniendo en práctica la mayoría de los conceptos que vamos a desarrollar hoy. Por tanto, todo lo que voy a comentaros tiene que ver con mi experiencia, con lo cual puedo tener algunas equivocaciones, pero sí que os puedo decir que la mayoría de las cosas las he implantado en muchas organizaciones, por lo cual, bueno, es compartirlo con vosotros. Todo lo que tiene que ver con gestión estratégica del talento, una de las claves es que tiene que estar ubicada y conectada con el contexto actual. Es decir, aquel responsable organizativo de personas, de recursos humanos, que quiera implementar una política de gestión estratégica del talento, tiene que estar cerca del entorno, cerca de las tendencias, cerca del contexto actual. Y a día de hoy están pasando muchas cosas, como todos sabéis. Por tanto, cualquier política o práctica de gestión estratégica del talento tendrá que estar ligada. Y esto es importante como punto de partida. Otra segunda idea fuerza que quiero compartir con vosotros es que la gestión del talento o es estratégica o no será. Tendremos mucho más éxito si somos capaces de conectar a todas las políticas y prácticas de gestión del talento organizativas con la estrategia. Nos sentiremos más respaldados y tendremos mucho más resultados a medio y largo plazo. Otra idea que también quiero poner encima de la mesa es que quizás uno puede pensar que cuando estoy pensando en una gestión del talento, quizás puedo pensar que es todo aquello que pasa dentro de la organización, todos aquellos sistemas que pongo en marcha dentro de la organización para bueno, conseguir que el talento surja, se desarrolle, atraigamos. Bien, esto uno puede pensar que es así, pero tendremos mucho más éxito si abrimos un poco las miras e intentamos también
reflexionar lo que se puede hacer antes de gestionar. Y seguramente antes de gestionar podremos predecir, es decir, si estamos, como hemos dicho antes, conectados con el contexto y conectados con el entorno organizativo, podremos ser capaces de predecir. Y por último, o en segundo lugar, también podemos quizás planificar. Podemos quizás prever, podemos quizás comparar oferta y demanda y ver qué tenemos que hacer ahí para poder construir capacidades dentro de la organización. Por tanto, también otra idea fuerza es gestionar el talento. No es solo lo que pasa dentro de la organización, sino seguramente también lo que puede pasar fuera, que hay que estar un poquito atento y leer lo que está pasando fuera de la organización. En esta línea, ya acabo un poquito con las ideas fuerza, que resumen un poco lo que os quiero transmitir hoy. El talento, seguramente antes de ser talento, es capacidad. Y seguramente antes de ser capacidad, es recurso. Dicho de otra manera, si yo quiero tener talento, gestionar talento, hacer que brille, seguramente tendré que ir a buscarlo antes de que sea talento, porque nos tendremos que hacer preguntas, nos haremos preguntas, es decir, ¿qué es talento? Porque estamos hablando continuamente de talento y quizás es esa moneda de cambio que los responsables de recursos humanos tenemos dentro de la organización para ser más estratégicos, ¿no? Y seguramente es uno de los elementos que la dirección nos compra para ser más estratégicos. Pero bueno, tenemos que ser capaces de dar esas respuestas. Y si miramos solo a la palabra talento, quizás nos quedamos cortos. Tenemos que ir un poquito más hacia detrás. Bien, esas son un poco las líneas maestras de lo que quiero compartir con vosotros en media hora, 40 minutos máximo. Intentaré también poner encima de la mesa algunas de las claves de éxito que a mí me han dado éxito a la hora de implementar proyectos de esta naturaleza y con ello un poquito terminaríamos la webinar. Por tanto, estos son un poco los contenidos que hemos hablado y a partir de ahí pues vamos comentando pues las diferentes slides. Hay que empezar por el principio, y el principio de lo que hemos comentado anteriormente es que todo responsable de gestión del talento tiene que estar conectado con la realidad, con lo que está pasando. No quiero perder tiempo poniendo encima de la mesa todo lo que nos está pasando a día de hoy, más allá de la pandemia y más allá de toda la revolución digital que estamos iba a decir sufriendo, pero sí que es verdad que tenemos que intentar apalancarnos a todo lo que ello significa. Estamos en una crisis política, económica, social muy importante, con grandes desigualdades, con problemas de salud mental que el responsable de talento pues tiene que estar evidentemente encima de ello y saber leerlo. También tiene que saber leer que la economía, la manera en la que producimos y generamos valor dentro de la sociedad está cambiando, y aquí veis un poquito lo que nos dice Brita Andreata respecto de, bueno, en qué era estamos, ¿no? Estamos en la era, a día de hoy, en la era de la información, pero va a llegar la era del propósito, ¿no? O seguramente ya está llegando y es más difícil, cada vez es más difícil motivar y gestionar personas sin tener en cuenta el porqué y los para qué de las cosas, ¿no? Y esto es algo que como responsable de gestión de talento y de personas pues hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, yo me animo, ¿no? Cuando veo el gráfico y la perspectiva de Goleman cuando nos habla de que, oye, quizás estamos ya un poquito entrando en la era del capital humano, ¿no? Llevamos unos cuantos años, de hecho, es decir, cómo se genera el valor, ¿no? Pues cada vez más el capital físico va reduciéndose y va incrementando el valor del capital humano. Por tanto, esto es estratégico, nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, yo os animo a que leáis pues, los diferentes informes de tendencias, tanto de Mercer como de Conferry, que yo creo que nos dan mucha luz, ¿no? De lo que va a significar, lo que significa y va a significar a futuro el contexto en el que estamos viviendo organizativamente, de sostenibilidad
ambiente, de intentar tener sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, tener esa idea de salud, ¿no? Y de sostenibilidad es algo importante en cualquier tipo de política o de práctica de gestión actualmente. Y esto es un valor, ¿no? que hay que considerar, ¿no? Entonces, el responsable de personas y de gestión de talento esto lo tiene que tener en cuenta. Y tiene que tener en cuenta las grandes preguntas que a día de hoy nos acechan, ¿no? Es decir, bueno, no solo el talento, sino el trabajo en sí, ¿no? Nuestra silla, la silla en la que nos sentamos metafóricamente a día de hoy, pues surgen grandes preguntas en el qué tenemos que hacer, en el cómo contribuimos, en el dónde vamos a contribuir mejor, con todo el dilema o la situación actual de remoto o no remoto o híbrido. Es decir, son preguntas que tienen que ver con el trabajo, en el qué, en el cuándo, en el cómo, en el por qué, como hemos comentado anteriormente, en el cómo lo realizamos, ¿no? Es decir, toda la filosofía y cultura ágil, ¿no? que a día de hoy nos está amenazando, ¿no? Es decir, nos está poniendo encima de la mesa, ¿no? Y por supuesto el who, ¿no? Que efectivamente en el who es donde empezamos a tocar el talento, pero para tocar el who seguramente hay otras muchas preguntas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que reflexionar al respecto. A mí me gusta identificar algunos debates actuales que son los debates que van a caracterizar esta década, ¿no? El primer debate, oye, ¿hace falta hacer o estar físicamente para contribuir adecuadamente? Bueno, este es el mejor ejemplo es en el que estamos actualmente. Estamos haciendo una webinar, estoy transmitiendo una serie de mensajes online para el mundo y siento que estoy contribuyendo positivamente en lo que hago, pero seguramente hay cosas que nos estamos perdiendo. Bueno, eso es un debate que tenemos que poner encima de la mesa. Por supuesto, el debate máquina-persona, inteligencia artificial, inteligencia humana, ¿no? Este es otro gran debate, conversaciones que tengo con mis hijos al respecto de qué carrera o qué estudios puede ser más útil o no. Bueno, en realidad esto está muy candente, ¿no? Tenemos que saber cómo se va a inclinar la balanza, ¿no? Y todos podemos tener opiniones al respecto, ¿no? El debate de si tenemos que tener una disrupción, un cambio bruto, radical y por tanto tenemos que crear nuevas organizaciones y nuevas maneras de gestionar o si quizás lo que hace falta es hacer algo mucho más lento y progresivo, ¿no? Y por último lo que estábamos comentando anteriormente, el rol, el job, el puesto de trabajo versus una organización mucho más ágil, ¿no? Pues son esta serie de debates que un responsable de gestión del talento y responsable de gestión de personas pues tiene que tener alguna respuesta, ¿no? Porque si yo voy a estrategizar el talento y la gestión del talento en la organización, al menos tengo que saber leer qué es lo que está pasando en el exterior. Por tanto, ese es el primer paso. Es decir, si yo intento definir una política o una práctica o una sistemática de gestión estratégica del talento, no puedo aislarme. Tengo que saber exactamente qué es lo que está pasando alrededor. Y ese es un primer paso. El segundo paso importante es, esa organización que está en ese entorno y que está está viviendo ese momento, pues tiene que decir, tiene que hablar. Y como responsable de gestión del talento y de gestión de recursos humanos, lo primero que hay que definir es una estrategia. Podemos, y a partir de ahora hablaremos de cómo somos capaces de tener o de establecer políticas o prácticas de predicción, de analítica de personas, de HR Analytics. Podemos empezar a leer el mercado, conocer dónde pueden estar el talento que necesitamos,
podemos empezar a planificarlo, podemos empezar a optimizar y a desarrollar el talento que tenemos dentro de la organización, pero para ello necesitamos una luz, necesitamos una estrategia, ¿no? Solo seremos capaces de sentarnos en el copiloto, metafóricamente hablando, del coche de la organización al lado del CEO, del director general, si somos capaces de conectar toda nuestra contribución con lo que necesita la organización, y para ello necesitamos una estrategia, ¿no? Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que definir. La idea de guerra del talento, que evidentemente no es nueva y es algo que llevamos unos cuantos años desde que McKinsey lo identificó, de que realmente hay una competición por el talento, por el buen talento. Esto es algo que fue relevante, es relevante y lo será, ¿no? Entonces, para poder ser capaces de competir en esa guerra, necesitamos una estrategia, ¿no? Una estrategia que sobre todo lo primero que me tenga que decir es, bueno, ¿yo qué entiendo por talento, ¿no? Cuando hablamos de talento, sí que es verdad que cuando yo pregunto a mis alumnos de diferentes foros, o cuando hablo con determinados clientes que tenemos que implementar un sistema de gestión del talento, lo primero que hay que responder es esto, es decir, ¿qué entendemos por talento? Hablamos de conocimientos, hablamos de capacidades, hablamos de competencias, ¿de qué hablamos, ¿no? Y esto lo que me hace pensar es que tengo que dar otro paso más. Y es que, aun definiendo lo que es talento y sabiendo que hay que competir por el talento, yo el talento realmente, ¿por qué y para qué lo necesito? Y ahí es donde hay que buscar la estrategia. Y ahí es donde hay que ser capaces de conectar que todo lo que yo quiera implementar y todo lo que yo quiera dar pasos adelante en lo que es la gestión del talento, tiene que haber una dirección. Tiene que haber una estrategia, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este gráfico intento un poco reflejar lo que estoy diciendo. Es decir, lo que hemos dicho antes, ser capaces de optimizar la gestión del talento, que sería el punto 3, es lo que todo el mundo podemos entender cuando hablamos de sistemas de gestión del talento, etcétera, etcétera. Ser capaces de optimizar el talento que tienes. Pero seguramente hay una serie de pasos anteriores que podemos trabajar. Por ejemplo, ser capaces de no solo de optimizar, sino de planificar ese talento, de ser capaces de conseguir, diríamos, ese talento. Y, en primer lugar, ser capaces de analizar y de predecir, ¿no? Ser capaces de conocer, hacer un cierto diagnóstico de si yo he definido una serie de roles críticos que tengo que identificar o que cubrir dentro de la organización, pues bueno, saber dónde puedo buscar esos roles y esos roles críticos, esas personas que pueden ocupar esos roles críticos, ¿no? Esos bancos de pesca, ¿no? Entonces, como veis, hay como 3 diferentes fases, ¿no? Pero en el centro de esta gestión del talento está la estrategia de talento. Y esta estrategia de talento, ese talent for what, ese talento para qué y por qué, es lo que va a guiar un poquito todas las acciones que podamos hacer en las 3 diferentes fases, ¿no? Ese sería un ejercicio que es importante hacer, ¿no? Es decir, al final yo tengo una demanda de gestionar estratégicamente el talento en la compañía, o en la organización, pero esa demanda, ¿por qué? ¿De dónde viene esa necesidad? ¿Viene de una necesidad de internacionalizarme o viene de una necesidad de diversificar o de posicionarme de manera diferente en el mercado o viene de una mayor necesidad de eficiencia? Estas son las conversaciones que hay que tener, diríamos, con la dirección, porque esto es lo que me va a ayudar a mí a definir muy bien esa estrategia de talento y que me va a guiar a mí en las 3 diferentes fases que hemos comentado anteriormente. En la fase de predicción, en la fase de planificación y en la fase de optimización. Insisto que, y eso depende de todos vosotros, de cada uno de vosotros, dónde se sitúe actualmente la gestión del talento organizativo.
Alberto, uno me puede decir, mira, es que yo me conformo con hacer un buen o mejorar un poquito los procesos de selección o con establecer un sistema de gestión del desempeño más completo o más desarrollado o establecer un sistema de feedback más adecuado. Bien, eso pertenece a todo lo que tiene que ver con la optimización, ¿no? Pero tengamos en cuenta que tenemos que cubrir un poquito las tres diferentes etapas o fases de lo que es una gestión estratégica del talento, teniendo en el corazón una buena definición de la estrategia de talento. Y este es un ejercicio que indefectiblemente lo tenemos que hacer con la dirección, para no ir a ciegas, para no ser simplemente flor de un día, para no identificar o definir un sistema de gestión del desempeño o un plan de carreras o un plan de sucesión y ya está. ¿No? Tendremos que intentar un poco conectar con la estrategia de la organización. De nuevo, venimos desde el principio. Primero hay que leer el entorno, leer el contexto, qué tenemos, qué nos está pidiendo, qué tenemos de oferta, qué tenemos de demanda, qué va a necesitar el mercado, ¿no? Y a partir de ahí ir un poquito avanzando en la gestión interna del talento. Por tanto, esas son un poco las tres fases que vamos a cubrir. Un poquito por encima porque evidentemente no podemos ir muy intensamente en cada una de ellas. En resumidas cuentas, si yo me posiciono como gestor estratégico del talento dentro de la compañía o dentro de la organización, que sepáis que son estos tres elementos de los que tengo que hablar. Tengo que hablar desde una perspectiva de recurso, y ahí es donde nos íbamos a la primera fase, la fase un poquito de predicción, es decir, bueno, qué recursos tiene la organización de los que puede nutrirse. 2, ¿cómo puedo convertir esos posibles recursos en capacidades de la organización? Es decir, tengo que pensar en cómo puedo convertir esos recursos posiblemente dentro de la organización o fuera de la organización, convertirlos en capacidades reales. Y ahí es otra gran contribución que podemos hacer dentro de la organización. Es decir, no solo siendo capaces de predecir o de buscar esos recursos, fase 1, sino también ser capaces de convertir esos recursos en capacidades. Y en tercera fase, o tercera etapa, diríamos, de lo que es una gestión del talento, bueno, pues tengo que ser capaz también de diseñar sistemas dentro de la gestión organizativa que hagan que se optimice ese talento, que se desarrolle ese talento. Y ahí también tenemos una serie de elementos a trabajar. Vayamos por partes. Del tema de la predicción de talento, iré rápido, pero deciros que aquí sí que la inteligencia artificial nos está ayudando mucho. Cada vez más hay plataformas tecnológicas de gestión de recursos humanos que nos dan muchísima información para poder tomar mejores decisiones, para conocer exactamente qué tipo de recursos tenemos. Yo aquí os diría que en esta fase un poquito de predicción, uno puede hacer audits y diagnósticos internos y externos, es decir, una vez que uno ha identificado esa serie de roles críticos que me vienen de la estrategia, de la estrategia de talento que hemos hablado anteriormente, eso me hace pensar en cuáles son esos roles críticos que yo tengo que ser capaz de cubrir dentro de una organización, pues bueno, compete la etapa de analizar, de diagnosticar, dónde puedo encontrar esos recursos, y ahí puedes analizar la organización en sí misma, puedes analizar o auditar, diríamos, el tipo de perfiles que existen dentro y fuera de la organización. Y aquí os diría que insisto, existen herramientas y plataformas que te ayudan a todo esto. También existen la posibilidad maravillosa de utilizar diferentes redes sociales, como por ejemplo LinkedIn, que LinkedIn pues tiene
tiene posibilidad de realizar ese tipo de acciones, de diagnosticar y de analizar el talento. Insisto, una vez que has definido esos roles críticos, ¿no? Y ahí, pues eso, pues tienes que ser capaz de analizar, ¿no? Para saber en el momento en el que puedas necesitar ese talento, dónde, cuándo y cómo lo puedes conseguir. Y aquí este es un ejemplo de algunos proyectos que he desarrollado, ese análisis más externo de mercado, de dónde puedo encontrar, de cómo lo puedo encontrar, cuánto tiempo pasa esos colectivos, esas personas en las diferentes compañías, cuán difícil me va a ser o no encontrarlo o buscarlo, ¿no? Y esto es algo que hay que es una información importante, ¿no? A ti y a ti como persona encargada de gestionar el talento, ¿no? Entonces, esta fase es importante. Muchas veces esta fase se ha obviado. Y se ha obviado porque a veces no teníamos esas capacidades tecnológicas para poder hacerlo o esa capacidad de acceder a esa información. Hoy cada día es más fácil, ¿no? Entonces sí que es importante hacer ese análisis y ese audit interno y externo para acabar, pues, extrayendo conclusiones. ¿Hasta qué punto me va a resultar difícil encontrar ingenieros electrónicos o informáticos de software o analistas de software, auditores, gestores de inversiones? Bueno, esto necesitemos trabajar esta información. Es difícil tomar decisiones si no somos capaces de tener una foto clara y predictiva de cómo vamos a ser capaces de encontrar esos recursos. Insisto, análisis internos y análisis externos, ¿no? Hasta qué punto podemos encontrar esos recursos con mayor o menor facilidad. Por tanto, esa fase inicial, predictiva, es importante. Estamos en la fase inicial de predicción. Esto es parte de nuestra responsabilidad. Hemos definido la estrategia, hemos encontrado los roles críticos, hemos hecho una predicción de cuán fácil o difícil va a ser encontrar ese posible talento. Y entonces tenemos que darnos otro paso. Tenemos que ser capaces de, bueno, hasta qué punto o cuán difícil va a ser convertir esos recursos en capacidades. Es decir, hacer cotejar cuán difícil va a ser encontrar esos recursos, y una vez que tengo esos recursos, cómo voy a ser capaz de convertir esos recursos en capacidades organizativas. La capacidad organizativa se puede comprar, se puede crear, se puede pedir prestada, como ya conocéis. Entonces, tenemos que hacer un análisis de hasta qué punto y cómo vamos a ser capaces de construir esas capacidades. Hacer un análisis de hasta qué punto esos roles críticos vamos a hacer contrataciones, va a haber promociones, quizás pueda haber algún tipo de salida. Identificados esos recursos dentro de la organización, ¿cómo van a bascular? ¿Van a crecer? ¿Va a decrecer? En función de cómo hagamos este análisis o esta predicción, tenemos que ser capaces de implementar palancas que nos ayuden a crear esas capacidades, que pueda ser a través de la formación funcional, de programas de liderazgo, de que tengamos que ser capaces de comprar ese talento, de buscarlo en el mercado, o de que tengamos que quizás redefinir la organización o establecer políticas de recompensa que sean más atractivas. Es decir, tendremos que ver ese recurso que hemos sido capaces de identificar dónde lo vamos a encontrar, cómo lo vamos a hacer crecer dentro de la organización. Insisto, haciendo un buen estudio de qué es lo que va a pasar en los próximos años, si vamos a tener que contratarlo, desarrollarlo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama la planificación. Tú eres responsable también no solo de leer el mercado, sino de ser capaz de proveer y nutrir a la organización de esas capacidades. Y para esto, pues hay diferentes políticas
y palancas, como aquí aparecen, que os pueden ayudar a planificar adecuadamente esos recursos. Por tanto, primero de todo hemos definido la estrategia. No deis ningún paso, podéis darlo, lógicamente, porque al final entre lo bueno y entre lo perfecto y lo malo existe lo mejor, ¿no? Es decir, aquello lo que a día de hoy funciona, ¿no? Lo que puede funcionar. Entonces, bueno, definamos la estrategia, hagamos predicción de los recursos, intentemos construir capacidades y por fin llegamos a una buena práctica de optimización del talento. Aquí sí que hablamos de desarrollo de talento. Hablamos de esos recursos y esas capacidades que hemos sido capaces de incorporar a la organización, de intentar desarrollarlo y de optimizarlo. ¿Aquí de qué hablamos? Pues lógicamente uno puede preguntarse el alcance. ¿Hasta qué punto la gestión del talento uno puede pensar que tiene que estar dirigida exclusivamente a las posiciones de mando o de management? Esto ha sido bastante recurrente a día de hoy, y leyendo el contexto que hemos hablado anteriormente al principio de la webinar, el talento tiene que estar en todos los sitios, en todas las posiciones. Por tanto, las políticas y prácticas de gestión del talento, el alcance en principio no debe estar limitado por el rol, por la jerarquía, vamos a decirlo así. En todo caso, por los roles críticos quizás, ¿no? Ahí sí que podría yo comprar esa idea. Entonces hablamos de una fase de optimización, el concepto clásico de talent management, de intentar gestionar el talento de la compañía para que las personas que estén dentro de la organización estén comprometidas, tengan energía y desarrollen sus capacidades. Esto es lo que tradicionalmente se ha entendido como talent management, como gestión del talento. ¿Aquí de qué hablamos? Y hay varios modelos de los que uno se puede basar, y os recomiendo que os leáis los modelos de la ATD, de la Association for Talent Development, de las REM también. Mis antiguos colegas de Conferry y de Hey Group también tienen su propio modelo. A mí me gusta hablar un poco en estos términos, es decir, aquí aparecen todas y cada una de los posibles sistemas que uno puede pensar, poner en práctica para intentar optimizar y desarrollar el talento. Desde el diseño organizativo y la planificación de recursos humanos, que esto quizás ya lo hemos hablado un poquito más en la parte de planificación, hasta que el momento en el que uno atrae, recluta, selecciona y hace una buena acogida. El talento dentro de una organización está vivo y hay que tener conversaciones de desarrollo con el talento, con la persona. Hay que intentar detectar y evaluar el potencial. Hay que establecer sistemáticas de revisión del talento en la que el management pueda tener una fotografía clara de cuál es el mapa del talento. Y en función de este mapa del talento tomar decisiones de planes de carrera, de planes de sucesión, de compensación y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con retención y compromiso. Esto sería un poco el mapa de las diferentes prácticas que a mí se me ocurren que podáis trabajar en esta tercera fase, la fase de optimización. Una buena práctica que yo recomiendo también a mis clientes es que de esta fase diríamos, de optimización del talento, siempre es bueno hacer una fotografía, un cierto audit de cómo se está gestionando dentro de la organización, porque a veces uno puede meter o no la aguja o el bisturí en función de cómo se estén trabajando cada una de estas prácticas, ¿no? Por tanto, yo recomiendo que se hagan audits de cómo estamos dentro de la organización en cada una de estas prácticas, ¿no?
insisto, ejemplos que he desarrollado en diferentes compañías que bueno, un poco intentan reflejar en la cadena de procesos de lo que sería una buena gestión del talento. Al final se trata de a lo largo del año tener diferentes inputs, sobre todo a los managers, a los responsables de personas que son al final los que van a ser los principales responsables de gestión de esas personas y que durante todo el ciclo de gestión pues puede haber diferentes palancas para poder gestionar y optimizar el talento. Insisto, un buen sistema de desempeño, un buen sistema de talent review, un buen sistema de plan de desarrollo individual, tener un buen mapa del talento, definir planes de carrera, tener claros los planes de sucesión, bueno, pueden ser elementos clave dentro de esta fase de optimización del talento. Estamos acabando. Bien, no quiero aquí insistir en algo que seguramente más de dos conocéis del mapa de talento, la caja de las 9 cajas, el gráfico de las 9 cajas del mapa de talento. Es importante que cuando uno intenta establecer políticas y prácticas de gestión del talento, que partamos de un diagnóstico, ¿no? En la medida en que yo sé dónde tengo a mi gente, pues podré ofrecerles recursos para poder desarrollarse, para poder motivarse, etcétera, etcétera. Bien, no me quiero extender mucho más, quizás un poquito recordar los principales mensajes de esta webinar. Tenemos que estar atentos al entorno. Un profesional de gestión del talento tiene que estar atento al entorno y leer el entorno y saber qué y cómo y dónde puedo encontrar el talento. Segundo lugar, cuando hablamos de gestión del talento, no nos conformemos con una gestión, vamos a decirlo así, interna del talento. El talento no crece por ciencia infusa, el talento hay que buscarlo y cuando lo buscas es un recurso y cuando lo incorporas es una capacidad y cuando lo desarrollas ya es un talento, ¿no? Diríamos que este es un poco el principal mensaje, ¿no? Tercera gran idea, sobrevolando todo el proceso de gestión del talento, está la definición de la estrategia de talento, ¿no? El talent for what. El talent para qué y por qué. Y ahí tenemos que estar conectados a las prioridades estratégicas de la compañía. Bien, Alberto, compro todo, lo quiero poner en práctica. Algunos consejos. En la medida que tengáis mayor apoyo, y esto es de perogrullo, ¿no? Mayor apoyo y sponsorship de la dirección, vais a tener mucho más éxito. Es decir, en la medida que tengáis estas conversaciones de talento con la dirección, va a ser mucho más fácil que el proyecto tenga éxito, ¿no? De la misma manera que, y me salto un punto, ¿no? De la misma manera que un proyecto de gestión del talento o de gestión estratégica del talento va a necesitar de un equipo. Vosotros solos no podréis llevarlo a cabo si no tenéis la colaboración o la implicación del negocio. En la medida que podáis construir equipos híbridos entre negocio y personas, esto suele tener mucho más éxito, puede anticipar una mayor probabilidad de éxito. No hemos hablado nada de cultura, ¿no? Es importante la estrategia para aliarnos a ella, pero es importante también vivir y convivir con una cultura que no solo sea de desempeño, sino que sea una cultura de crecimiento. Sistemas de gestión del talento que se anclan en filosofías o culturas de desempeño tienen poco recorrido. Tienen un recorrido menor. En la medida en que diseñemos e implementemos sistemas de gestión del talento que sobre todo lo que tengan en mente es una filosofía de crecimiento y de ser capaces de crecer,
va a tener mucho más éxito que no solo, es decir, no basarnos en lo que estás haciendo, sino en lo que puedes hacer, ¿no? En esa medida, pues empezaremos a trabajar el potencial, empezaremos a pensar no solo pensar en recursos, sino pensar en capacidades y en talento. Y por último, evidentemente, todos estos 40 minutos que hemos estado hablando, que he intentado un poco compartir con vosotros mi visión de lo que es una gestión estratégica del talento, es muy importante que tengamos la mentalidad de recursos humanos como agente de cambio. Es decir, que sepamos que esto no va a ser fácil, porque estamos no solo pensando en términos de eficiencia, de recurso, sino que estamos pensando en cambio de hábitos, en cambio de hábitos de gestión, estamos pensando en que los responsables pues empiecen a gestionar el talento. Esto no es fácil, es decir, porque esto es evidente que desde recursos humanos podemos diseñar sistemas de gestión del talento, pero como bien sabéis, los que lo van a poner en práctica va a ser el management, van a ser los responsables. Por lo tanto, en la medida que hagamos una buena lectura externa e interna y hagamos propuestas que puedan ser fácilmente implementables desde la mentalidad del cambio, pues esto pues nos va a ayudar a que esto sea exitoso. Bien, insisto, me quedo con el gráfico principal de lo que hemos hablado hoy, y es gestión del talento, definir estrategia de talento y trabajar un poco en las 3 grandes fases. Bien, espero que os haya ayudado. No es fácil el hecho de intentar proponer conocimientos y experiencias en webinars como esta, pero bueno, yo creo que cada vez estamos haciendo mejor estos webinars y espero que os sirva. Os mando un abrazo a todos y hasta la próxima.